Y estamos de nuevo, estamos hablando porque ya estamos haciendo la previa de lo que va a ser la Convención Constituyente en el mes de julio, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, de la legislatura santafesina. Estuvo recién con nosotros dialogando la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Claudia Levín. Como siempre, para nosotros es un gusto tenerla a ella. Estuvo hace poco tiempo hablando con nosotros el vicerrector de la Universidad Católica de Santa Fe, Guillermo Kers, la doctora Didier, que quedamos gratamente sorprendidos por nunca había estado dialogando con ella en una entrevista, y la verdad que son esas cosas lindas que pasan en Santa Fe, profesionales como la doctora Didier, y también como el doctor Francisco Funes, nos conocemos hace mucho tiempo. Así es. Es un hombre especialista en la Constitución provincial, constitucionalista, es un docente universitario, es un abogado también, especialista en temas civiles, laboralista, en temas familiar. Y ahora vamos a hablar sobre el tema que tiene que ver con la Convención Constituyente, porque queremos saber su pensamiento. Desde lo privado, no va a ser parte, por lo menos, de los 69 que van a formar parte de la Convención, pero sí activamente como un hombre, un profesional que ha estudiado sobre este tema, y bueno, los pros y los contras. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto, ¿Bien? Carlos, la invitación y un gusto reencontrarme con vos. Por supuesto. Tengo muy buenos recuerdos de aquellas épocas de información pública. Así es. Mira, Carito, primero una valoración a las personas que nombraste y que nombró Claudia en la nota anterior. Primero a Claudia misma, que es la primera decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, muy meritoria, y ojalá sea una buena convencional constituyente, como seguramente lo va a ser. Segundo, ella nombró a quien fue el factotum y el alma mater del MPA, y que desde mi punto de vista, que coincide con el de ella, también lo hizo muy bien, que fue el doctor, mi profesor de Derecho Penal, el doctor Julio Olazábal. Y tercero, la directora del doctorado en Derecho en la dirección de posgrado de la Universidad Católica de Santa Fe, que es la doctora María Marta Dier, que también tengo el mismo aprecio y la misma calificación de idoneidad que vos has hecho con respecto a ella. Bueno, con respecto a la ley, a la 14384, que es la ley que declara necesidad de reforma, lo primero que hay que decir... ¿Ley? ¿Buena ley? La ley. ¿Buena ley? Bueno, ahí vamos. Todo proceso de reformación, de reformulación o de reforma, no reformación, de reforma de una constitución tiene 3 etapas. La preconstituyente, la constituyente y la postconstituyente. En la preconstituyente hubo un número apretado en diputados, con lo cual hubiera sido mucho mejor que hubiese habido más consenso, y hubo un número de consenso más que aceptable en senadores. Es decir, que desde el aspecto formal se cumplió con el trámite, más allá que a uno en lo personal hubiera gustado más consenso. Bueno, punto número 1. Punto número 2, después en la convención vamos a ver cómo se maneja la convención. Y en esto tiene mucho que ver, Carlos, el tema del reglamento que se adopte, quiénes presidan la convención y las comisiones, y cómo se integre la comisión de redacción con las comisiones especiales. Yo tengo la experiencia en el área de prensa, que creo que vos también participaste en la Convención Nacional del 94, sí. de la bonomía y la distinción de caballerosidad con que Eduardo Menem manejó la convención de todos los sectores. No solamente que eran mucho más que ahora, porque eran 304, aunque en realidad solamente asumieron 303, de la suma de los 48 entonces senadores nacionales y los 257 diputados nacionales, sino que además integró a gente tan diversa que iba desde Álvaro Alzogaray a Graciela Fernández Meijide, de Antonio Cafiero a Raúl Alfonsín, de López de Zavalía a Zaffaroni. Evaristo Monti. Evaristo Monti, por supuesto. Periodista. Sí, señor. Es decir, que hubo un amplio espectro de personalidades que se supieron amalgamar por la conducción. Hago votos para que esto prospere. Y hago votos para que esto prospere y que quien tenga la tremenda responsabilidad de manejar la convención esté a la altura, porque, como bien decía Claudia, esto va a ser una constitución que va a quedar, nos va a superar, nos va a sobrevivir, va a quedar, no sé si 63 años como lleva la del 62, pero nos va a sobrevivir. Entonces, de ahí la importancia que esto sea por consenso. En una convención reformadora de la Constitución es consustancial y es constitutivo el consenso.
Una reforma que se gana o se pierde por un voto es una tragedia. Acá hay que pensar que esto va a ser para todos los santafesinos. Es una tragedia perder por un voto. O ganar por un voto, es una tragedia. Sí. Porque vos decís, sí, formalmente gané, sí, pero es prácticamente un empate, dejaste casi a la mitad de la sociedad fuera de sus aspiraciones. Por eso es necesario trabajar y construir el consenso, no imponer el número. De allí que yo te decía la importancia de quien maneje la convención integrando a las minorías, y el rol de la oposición que sea un rol constructivo, no un rol obstructivo, que sea un rol constructivo. Entonces, en ese engarce, ahí está el manejo de lograr una constitución. Yo no soy ingenuo y sé que siempre el poder político, nadie hace una convención solamente para beneficiar a los ciudadanos. Está el interés del gobierno, del oficialismo, y está bien. Lo que pasa es que lo que tenemos que lograr es un equilibrio. Es decir, no puede ser el interés del gobierno acá y el interés de los ciudadanos acá, ni tampoco puede ser al revés. Tenemos que tratar de lograr un equilibrio que nos mantenga, digamos, en que los intereses más bien de corto plazo y más bien de la política se complementen y se integren con los intereses de largo plazo del Consejo, de la Magistratura, de los entes de control, dependiendo de la legislatura, de los entes de control de servicios públicos, dependiendo de la legislatura, del rol del MPA, del tema de la educación, del tema de la tecnología. Entonces, lo que va a quedar, excepto esta cuestión de corto plazo o coyuntural, que le interesa al gobierno, tratar de poner el foco en estas cuestiones de género, en estas cuestiones de largo plazo que van a quedar para todos los santafesinos probablemente por décadas. ¿Vos qué avisorás? Porque vos no sos ingenuo. No, por eso te decía, bueno, a ver, ya tengo como Además, son 30, 40 días, 50 días como 60, mucho. 2 meses de corrido, que es muy poco también. Está muy buena tu observación, muy buena, va a ser una cosa... por eso yo digo de no perder este tiempo, hasta el 14 de julio, y llegar con todo armado, las autoridades, porque si van a debatir desde el 14 de julio vas a perder 1 o 2 semanas de las 8 o 7 que tenés. Bueno, yo lo veo como una advertencia hacia eso, de llegar con todo prearmado y prediscutido y preacordado y preconsensuado para ya ponerse a trabajar sobre los temas, porque encima son 42 temas, 42 artículos / temas. ¿Cómo lo veo, me decía? Mira, yo ya tengo una pequeña sospecha que no me gusta desde el punto de vista republicano, si bien lo respeto al actual gobernador y respeto su trayectoria y respeto sobre todo cómo trabajó, militó y le ganó a la interna a la senadora Lozada. Sí. Te quiero contar esto. Alfonsín, cuando formó en el orden nacional el Consejo para la Consolidación de la Democracia, presidido por Carlos Santiago Nino, trató el tema de la reforma. ¿Pero qué dijo Alfonsín? Por supuesto, incluyan la reelección, no de la reforma, trató el tema de la reforma constitucional de la reelección del presidente. Pero él dijo, incluyan la reelección a partir del próximo presidente, no yo. No hay que irse muy lejos. Wiener, el ex gobernador Wiener, también presentó, creo que de la mano de Oscar Blando, si no me equivoco, un proyecto de reforma que lógicamente decía, incluía la reelección, pero no para él, a partir del próximo gobernador. Y el gobernador Jorge Obey, el ingeniero Jorge Obey, también presentó un proyecto que incluía el tema de reelección, pero lógicamente decía, no para mí, para el próximo. Acá vemos que milita el proyecto, lo impulsa el Poder Ejecutivo y el gobernador encabeza la lista de convencionales y el tema de la reforma, si bien con la lógica que él explicita, que dice que es una lógica en algún punto irrefutable, a pesar que, ya te hago un comentario sobre la historia de Santa Fe y la Constitución de Santa Fe. Él dice, ¿por qué si un concejal puede ser reelecto, un intendente, un diputado, un senador, el gobernador no lo podrá hacer? Eso tiene una lógica inquebrantable, pero esa lógica yo le respondo. Desde 1983 a la fecha, Santa Fe tuvo la reelección, y antes también, con Silvestre Beñi. No la reelección inmediata, Silvestre Beñi 2 veces, Obey 2 veces, Reutemann 2 veces. No la reelección inmediata, que lógicamente es distinta que la reelección mediata, pero la tuvo, estaban prohibidos. Y además de eso, tuvo la provincia, probablemente por el nivel de educación de sus ciudadanos, de más color político cambiante. Es decir, estuvo una primera etapa del peronismo, que podríamos decir Bernet Reviglio, una segunda etapa del peronismo, cuasi no peronismo, porque Reutemann se afilió después de haber sido gobernador, entre Reutemann y Obey, y después vinieron los gobiernos socialistas, después volvió
el peronismo, y después hoy está gobernado nuevamente por el Frente, que encabeza un gobernador de vuelta radical, que desde Tesio, que fue el primero electo Tesio con la Constitución del 62, no teníamos un gobernador radical. Es decir que ha funcionado perfectamente sin reelección inmediata, con total variedad de gobernadores, con lo cual, en principio, no sé si sería tan necesaria la reelección, pero por un periodo, es decir, yo no estoy de acuerdo, pero es aceptable por un periodo. Y también quiero decir otra cosa que me surge quizá en contra de la forma o de la velocidad en que este proyecto de reforma se instrumentó. Silvestre, el gobernador Silvestre Beñez, cuando asumió en 1958, estuvo desde 1958 hasta 1962, cuando se juró la Constitución, trabajando sobre la reforma. Es decir, toda su primera gobernación fue buscar consensos, acuerdos con las distintas fuerzas políticas, con los distintos sectores de la sociedad, para intentar armar una reforma que fue una Constitución brutal, desde mi punto de vista, súper moderna. Fíjese usted que tenía, nosotros que sabemos de comunicación, tenía el derecho a réplica en 1962. La Constitución Nacional lo tuvo recién en 1994 en el Pacto de San José de Costa Rica, y siquiera en la jurisprudencia en 1992 con el caso de Menegian contra Sofovich. Usted dése cuenta cuántos años antes, por poner un ejemplo, el amparo, estaba el amparo en la Constitución. O sea, con esos dos ejemplos nomás ya le doy y además tenía un trabajo previo indudable. No, y de acuerdo, Carlos, 4 años trabajando el consenso para llegar al final del mandato, logrando la reforma para todos los santafesinos con participación de todos. Y hay una característica que siempre la cuento, que a lo mejor vos la sabés, que es que como se venía el golpe, uno más de nuestra época, por lo menos hasta el 83, del 62, contra el presidente Frondizi, a quien respondía o se sentía alineado Carlos Silvestre Beñez, tuvieron que acelerar el tema de la impresión de la Constitución del 62, pero no se pudo mandar a boletín oficial porque decía que el golpe era inevitable. Por una jugada que no viene al caso de Julio Llanarte, asumió Guido, que era el senador por Río Negro, 1 año y medio, entonces no pudo asumir el general Poggi, se quedó sin presidencia el general Poggi, y Guido estuvo 1 año y medio hasta que después convocó elecciones con el peronismo proscripto y ganó Ilia. Pero cuando asumía en esta lucha entre Poggi y Guido y la Corte Suprema, no llegaban a publicarla en boletín oficial. Entonces es la única en el país, la única constitución provincial que se publicó en el Diario Litoral. Porque era la idea de una difusión masiva. Entonces, bueno, saquen en el diario que decime era vespertino, en sábana vespertino, y salió publicada la Constitución del 62 en el Diario Litoral, en sábana, que se editaba vespertinamente, que de una manera raro de ser vespertino ya en esa época. Imagínate que todavía, creo, ahora sigue siendo matutino y vespertino, pero hasta esa época era vespertino. Vos ves que si no ha habido diálogo por el momento, la previa a la convención constituyente, se puede llegar a imponer el número de la mayoría. Espero, como decía Claudia, como recién decía la doctora Claudia Levín, que me antecedió, espero que no, por una razón de que, como bien decía ella, esto no va a sobrevivir, es una cuestión de inteligencia, de madurez política, de intentar consensuar los intereses del oficialismo con los intereses de la oposición, y más que de la oposición, con los intereses de la gente, porque si no, ¿qué pasa, Carlos? Esto es una reforma de la política para la política. Entonces el ciudadano... Es lo que se está viendo. El ciudadano de a pie, ¿qué dice? ¿Y esto qué me cambia la vida a mí? Yo voy a tener a lo mejor una respuesta más efectiva si se me corta la luz y se me pudre por 12 horas y se me pudre la carne de la heladera. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? O si se me corta el agua un día, o si para resolver un juicio laboral estoy 6 años. Si no se me cambian esas cosas de todos los días que me pueden afectar a mí qué me interesa si vamos al sistema DON o al sistema de 28 y 22 en la Cámara de Diputados, y que hasta ahora ha funcionado bastante bien, porque hasta ahora, por lo menos del 83 para acá, ya le digo, es la provincia con más cambios de representación política y de todos los colores. Entonces, ¿qué me cambia a mí? Hay sectores, universidades, pueblos aborígenes que quieren reunirse, en este caso aprovechando este tiempo que falta, con los convencionales, pero no han podido, no se puede. Es una falta de diálogo que me parece ya alarmante. Yo pienso que el convencional tiene la augusta misión de saber que va a encarar el contrato social que nos va a regir
no sé si por 30, 40, 50, 60 años, quizá menos que 63, porque indudablemente la velocidad de los cambios tecnológicos a lo mejor hacen que haya que volver a reformarla dentro de 30 años, no sé, tiro como avisorando el futuro. Pero es muy importante eso que vos estás diciendo como alarma. No veo por qué no hablar con la gente. ¿Cuál es el miedo a los aborígenes, a los usuarios y consumidores, a las asociaciones de usuarios y consumidores? ¿Cuál es el miedo de hablar con la gente y escuchar las propuestas? En definitiva, por eso también yo pienso que fue muy corto el tiempo de debate que desde que salió la sanción se convocó a las elecciones de convencionales constituyentes y se concretaron las mismas. No hubo tiempo ni de los mismos convencionales para explicar cuáles podrían ser sus propuestas, más allá de la 14384, que además puede tener vicisitudes a la hora de votarse. Y te quiero decir un dato que por ahí la gente no está viendo. Yo te decía que había una etapa preconstituyente que se cumplió legalmente, Sí. una etapa constituyente que veremos cómo se cumple, esperemos que para bien de todos bien, y una etapa preconstituyente. Esta etapa preconstituyente va a ser con una legislatura vigente 2 años más que sobrevive a la Constitución, que fue elegida de una manera y que va a reglamentar probablemente algunas de las leyes que haya que reglamentar. Pero la próxima legislatura, la que viene de 2027 para adelante, va a tener el sistema DON, que es uno de los sistemas. Si fuésemos a la elección que hizo el ex gobernador Reutemann, o la que hizo Puyaro, que sacó 1 millón de votos, o 900.000 votos, con 900.000 votos, 1 millón de votos, vos tenés 37, 38, 39, 40 diputados sobre 50. Es decir, que ojo porque tenés un empoderamiento, por lo menos en la Cámara que inicia las leyes, un empoderamiento muy fuerte. Es decir, que son muchas cosas que hubo que haber informado. Hoy son 28 diputados para la mayoría. Y 22 divididos, repartidos entre la minoría. Claro, está bien eso que está diciendo. Es algo que no se ha hablado. El sistema DON puede realmente entronizar a un gobernador, más con acuerdo con los senadores. Ni te digo si tienen las 2 cámaras. Yo pienso que de todas maneras estamos como atrasados. Me hubiera gustado, se lo dije a un colega tuyo, ir a la unicameralidad, porque es una reforma en serio. Los que están en contra de la unicameralidad dice que aumenta aún más el poder del gobernador. Y yo digo, puede ser como no puede ser, pero si en una buena elección con sistema DON el oficialismo saca 35 sobre 50 y tiene mayoría en senadores, no te para nadie. O sea, hay que estar muy con el control sobre eso, porque realmente es como tener el poder legislativo sojuzgado al poder ejecutivo. Y este tema de los ejecutivos... La unicameralidad también habla de que los departamentos más pequeños no van a tener representatividad. Bueno, pero eso lo podés arreglar si pones, como es en el régimen provincial, nacional, en el régimen nacional con los diputados nacionales, un mínimo por provincia. Entonces vos pones un mínimo por departamento. Eso lo podés arreglar. Está muy bien lo que vos decís, lo podés arreglar. Pero ahora imagínate, si el gobernador, el que sea, en el 2027... ¿No son muy ingenuos? No, pienso que... a ver, te voy a decir lo que yo pienso. Me acabo de doctorar con una tesis en Derecho que marca esto. En todos los órdenes vemos cada vez más el avance del Ejecutivo sobre los legislativos. Está claro. Y eso es malo, porque la verdadera casa de la democracia es el Consejo Municipal o las comisiones comunales, la legislatura provincial y el Congreso de la Nación. Ahí están, desde Milei, que fue diputado hasta hace 2 años, desde Milei hasta Miriam Bregman, desde el oficialismo hasta el pseudo-oficialismo, hasta el kirchnerismo. Bueno, o sea, ahí está la casa de la democracia. Cuando vos sos ejecutivo, todos responden a vos, y el que no responde lo echás. Ahora me causa risa porque hay entre los puntos a tratar en la ley de reforma, hay como la creación de un jefe de gabinete que debería requerir una mayoría grabada. Yo lo que siempre le digo a la gente cuando hablamos de estos temas es, pensemos en la práctica. Usted, y hasta podría ser que le agreguen que sea de la oposición, si se quiere. Sí. Pero yo soy gobernador y salí electo con determinada cantidad de votos. Y usted, logramos que usted lo proponga y usted va a ser el jefe de gabinete y logra los votos y los acuerdos. Pero después hay un cortocircuito entre usted y yo lo dejo a usted que vaya a inaugurar la fiesta de la sandía. Y el tema de la lista de diputados lo arreglo con el ministro. Pero eso es lo que pasa a nivel nacional con el jefe de gabinete. Claro.
Que ahora están pidiendo que vaya menos veces todavía de la que está que no iban, prevista en la que Constitución. por la Constitución debe ir una por mes a Sí. cada Cámara. O sea, y no iban algunos. Alberto por Fernández, año. cuando fue jefe de gabinete, creo que fue en los 4 años, 4 veces. O sea, iban una vez por año, no una vez claro. por mes. Bueno. Y además, otra cosa, como yo le decía a usted, hasta fíjese que supuestamente en la última elección presidencial, una de las fórmulas era Massa, este muchacho de Rosario, Rossi, Massa Rossi. Y en el gabinete, Rossi era el jefe de Massa, supuestamente, porque era el jefe de gabinete y Massa era el ministro de Economía. Sí, sí. O sea, ¿qué le quiero decir? No va a veces tanto por la ingeniería institucional, sino por hacer menos es más a veces y volver a las bases de una verdadera democracia. Fíjese usted, los sistemas de democracia semi-indirecta, desde el 94 para acá no se aplicó ninguno o prácticamente ninguno y ahora están previstos acá también en la reforma constitucional provincial. Y fíjese usted, los partidos políticos. Yo digo, ¿qué mejor que un partido político? Pero un partido político debe ofrecer a la sociedad una plataforma. Desde que los constitucionalizaron a los partidos políticos en el artículo 38 de la Constitución Nacional, han dejado de existir. Sí, Han dejado de existir. Yo creo que el Partido Justicialista de Santa Fe, la última vez que se abrió para un acto masivo fue para la presentación del libro del contador Ricardo Olivera. Pero era una reunión de amigos, era una reunión de amigos, más que, o sea, no era para debatir, supongamos, si el PJ quiere ir a la bicameralidad o a la unicameralidad en la provincia, con argumentos, con posiciones encontradas, con debates, con filminas, con distintos oradores. No, era vamos a tomar unos mates y vamos a contar un libro de un compañero del PJ, entonces cuentan. ¿Qué le quiero decir? Mañana va a estar el contador Olivera aquí. Mándele mi saludo. Yo fui y me dedico al libro. Pero ¿qué le quiero contar con esto? No cumplen su rol los partidos políticos. Entonces, guarda con lo que se diseña. Ahora hablamos mucho de autonomía municipal. Perfecto. Guarda con eso. Guarda con eso. Primero, ¿para qué ciudades se le habilita la autonomía? ¿Qué tipo de requisito? Y esto es lo que más me interesa. Guarda con que alguna autonomía municipal o que en algún municipio se entienda como que le dan vía libre para poner nuevas tasas o nuevas formas de caer sobre los ciudadanos, y más que sobre los ciudadanos, sobre la producción genuina. Entonces hay que ser equilibrado. El derecho a la felicidad no existe. En el capitalismo hay que trabajar todos los días y esforzarse todos los días, y los momentos de felicidad son breves y efímeros. La vida es trabajo y esfuerzo y tratar de superarse y tratar de hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Está buenísima una reforma que modernice la Constitución. Ahora, si es solo para los políticos, creo que no va a tener el necesario andamiaje y va a ser en parte rechazada por la ciudadanía, que es lo que no debe suceder. ¿Qué sería modernizar? Bueno, ese también es otro debate, porque... Pues todo escucho, va a modernizar. Y todo, la doctora Levin dijo, monumental, vos recién lo acabas de decir, la Constitución vigente. ¿Qué llamamos por modernizar? Bueno, ¿Qué se van a venir con drones? Yo le comento, yo hace 15 años escribí tuve el honor de escribir con el doctor Danilo Quilibarda, que no era necesaria la reforma. Hoy quizá yo cambio no por la reelección, sino yo veo dos puntos que quizá se han discutido. Uno menor, que es que los presidentes comunales duran 2 años en su mandato. Eso está muy bien. Algunos lo ven bien a estos los 2 años. Yo lo veía como que no, pues se la pasan. Yo creo que hay que llevarlo a 4 años. Bueno, entonces esa podría ser una reforma que puede ser atendible. Sí, y sí. la otra que era atendible, me parece, y que refleja mejor el sistema constitucional, y que puede ser injusto, como para mí fue injusto con el ex gobernador Reutemann en su segunda elección, cuando sacó 950.000 votos, pero le correspondieron 28 diputados. Si hubiera estado el sistema DON, le hubieran correspondido 35 o 38. Claro. Entonces, ese sistema también de representación, como es en la... Yo hubiese dicho que era injusto también. Bueno, por eso le digo, eso a lo mejor ahí hay que... Era legal, pero me parece que Y bueno, hubiese sido injusto también. Como también es injusto, fíjese... Pero Reutemann no quería eso. Pero fíjese que Reutemann gana la gobernación y Uzanizaga saca muchísimos votos, pero Uzanizaga no tuvo los otros 22 de la Cámara de Diputados. No. Algunos fueron del Partido Socialista, uno del PDP o 2 del PDP. ¿Qué le quiero decir? Que es injusto también para la minoría, porque la minoría diluye mucho. Bueno, son cosas a estudiar y hablar, digamos, ¿En qué momento se va a estudiar? Y bueno, ahora vamos a un régimen, a un cambio, vamos al sistema DON. Por eso digo, guarda con las normas
que la Asamblea Constituyente deje a reglamentar por la legislatura, porque vamos a ver cómo queda constituida la legislatura en el año 2027 con la elección de gobernador del 2027 y los números que de ahí salgan. ¿Cuántas cosas tenemos que ver y analizar en la previa? Esto es el sistema DORN. A mí, que me gusta el tema de la política, me parece que no se han dado cuenta. No, que no se van a... No. ¿Se han dado cuenta? Acá no hay, como decía el doctor Molinas... No hay ingenuos. No hay ingenuos, por supuesto. Pero no hay... no me va a salir el término ahora, menos porque estamos en vivo, uno se pone nervioso. No hay coincidencias, no hay casualidades, sino que hay causalidades. Ajá. Hay causalidades, no hay casualidades. No. Hay causalidades. Yo estimo que así es y que así se pensó, y bueno. Pero bueno, se vota, el pueblo... otra cosa que un poco me duele como constitucionalista, o que me hubiera gustado que fuera distinto, que fue a votar el 52-53% del padrón. Entonces eso, usted me dice, sí, desde la forma legal, es legal y formal. Sí, pero lo que no se entiende es que si vos vas a hacer un nuevo contrato social, vivimos en sociedad, vivimos en democracia, es algo más que solamente lo formal. Lo formal está bien, debe ser así, lo formal está, pero hay que acompañar buscando los consensos, decir, bueno, ¿a vos qué te interesa para acompañarme? Yo quiero la reelección, pero también quiero que haya un buen consejo de la magistratura y que las decisiones del consejo sean vinculantes por afuera del poder político. ¿A vos te interesa eso también? Yo quiero mi reelección, pero también quiero eso. Bueno, a mí eso me interesaría. Entonces, a lo mejor no estoy tan de acuerdo con la Como reelección. pasó en el 94, ese tipo de consensos. Ahí está, perfecto. Y eso que con toda la mala prensa que nació la reforma en el 94. Sí. Pero en eso del 94, además de Eduardo Menem, como conductor de la convención, tengo que decirlo a esto, hubo un gran convencional constituyente y un tipo que era respetado por todo el mundo, que era Raúl Ricardo Alfonsín, que logró unir a las partes. Usted no se olvide que esto es lo lindo de la historia. César Jarolaski. César Jarolaski, entre otros grandes convencionales, pero le quiero decir, Alfonsín era convencional y constituyente, Sí. al mismo tiempo que lo era Aldo Rico. ¿Así es? ¿Usted se acuerda de eso? Por supuesto. Y entonces, ¿qué le quiero decir? Fíjese la grandeza de Alfonsín de integrarlo al sistema, Rico, de integrarlo al sistema y de jurar juntos, con Rico, no a lo mejor juntos pegados, pero en el mismo momento y en la jura en el Palacio de San José, toda la misma constitución. Y no le dijo, vos cuando me hiciste un planteo, y yo tuve que ir a hablar con vos, a negociar con vos, o a hablar con vos a Campo de Mayo, no le dijo así, juramos juntos, somos convencionales y entre todos parimos esta constitución que la votamos todos los convencionales constituyentes. Ojalá se dé el 50% de eso. Ojalá. El 50% de eso. Francisco Funes, muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo. Carlos, y un gustazo hablar con vos. Es un gusto haber podido participar de estas dos charlas con la doctora Levin y ahora con Francisco Funes, un abogado constitucionalista, docente universitario. Ya después nos venimos con mujeres emprendedoras. Ya estar con mujeres es complicado. Que sean emprendedoras también, pero eso nos hace bien a nosotros porque en definitiva la casa de cada uno de nosotros la manejan las mujeres emprendedoras. Ya venimos.